Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra edición del programa Retruco. El día de hoy hablaremos de la salud mental. ¿Cómo nos ha afectado la pandemia o relativamente si realmente nos ha afectado, nos ha impactado de alguna forma? Últimamente las reacciones de las personas, la poca tolerancia o a lo mejor la frustración para algunos o incluso los casos que hemos visto en los niños, el bullying, la reacción o incluso cómo nos motivan, cosas que nos movilizan y cómo hoy en día las solicitamos. Es parte importante, se habla que después de la pandemia, después de 2 años, incluso que la próxima pandemia sería la salud mental. El día de hoy hablaremos con un especialista, psicólogo, académico de la Universidad de Magallanes, al respecto de la pandemia, no de la pandemia, sino que de la pandemia de la salud mental. ¿Cuáles son los efectos? ¿O realmente es como hoy en día la sociedad se está comportando y que íbamos para allá con pandemia o sin pandemia? ¿Cómo impacta el bullying en un niño? No solamente desde la víctima, también el agresor. Como comunidad, ¿cómo hoy en día actuamos? ¿Cuál es la forma que tenemos de hablar del otro incluso? El día de hoy estamos con Enzo Arias. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido. Gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto acompañarlos. Muchas gracias porque a pesar que Chile se está jugando el partido a esta hora. Ya no tenemos nada que hacer. En directo, al parecer, no tenemos nada que hacer. Y te voy a preguntar, Enzo, no es motivo de relación a lo que estamos hablando, pero ¿qué pasa hoy en día? El fútbol parece que igual nos motiva a que reacciones como la selección chilena nos generaba como un ambiente más positivo. El otro día como que se hizo la margarita más crujiente. Son como que son un poco pesimistas, ¿no? No sé si el fútbol, una vez dijo que una de las cosas que el fútbol también generaba mucha felicidad, no solamente en el género masculino, sino que en general como el triunfo de una selección. O sea, yo creo que el fútbol es un fenómeno social, ¿ya? Y en esa medida creo que nos hemos ido identificando con una generación dorada, como dirían los futboleros por ahí, pero también yo creo que somos un país realista, ¿ya? Yo creo que más que pesimistas somos un país más realista con respecto a los triunfos y a las derrotas en relación a nuestras selecciones. Entonces, yo diría que hay que poner un poco de juicio de realidad, somos lo que somos hoy día y creo que no amargarse y a seguir funcionando con las generaciones jóvenes que vengan para adelante. Porque, no hay nada que hacer, al o sea, parecer, por lo que estábamos viendo a última hora. Que es importante, en la medida que nosotros tuvimos algunos triunfos importantes en algún momento en el fútbol, creo que eso genera un ambiente distinto, pero también tenemos que aprender como a frustrarnos, ya que vamos a hablar de eso, y a salir adelante dentro de esta frustración, quedando como con lo bueno. ¿El chileno es bueno para frustrarse? Yo creo que sí, que tiene que ver con una cultura, yo tengo una doble cultura también, entonces por eso también me doy cuenta. Sí, yo creo que somos buenos para echarnos para abajo, somos buenos como de alguna manera como la actitud que tenemos para entrar a una situación, creo que en palabras muy simples no nos creemos mucho el cuento, entonces en esa definición tendemos a generar una profecía autocumplida muchas veces, y eso significa de alguna manera que pensamos que nos va a ir mal. Claro, porque en sí cuando nos comparamos como el vecino de al lado, el argentino siempre como que tiene otra parada, como más ganador, como que es una forma de crianza. Yo creo que es un tema biológico, ¿eh? Si tú me preguntas a mí, y hay estudios que respectan a eso, tiene que ver con el origen de las culturas, ¿ya? Y en esa definición tenemos que ver desde cuál es la formación nosotros y desde el origen que tenemos nosotros. Entonces, desde ahí, por eso te hablaba que yo tengo un doble origen, entonces en esa definición yo creo que, claro, va a depender un poco de la cultura, de cómo lo estamos haciendo. Ahora, eso no significa que no podamos cambiar o que no podamos mejorar. Eso significa cómo nos tomamos las cosas de una manera más tranquila, menos impulsiva de repente. Creo que a veces somos muy impulsivos y eso nos juega en contra. Enzo, lo que hoy día nos llama a esta entrevista, no solamente a nivel regional, sino que también a nivel nacional, cuando hemos hablado del regreso a clase y también de los casos de violencia que existieron escolares. No solamente los más pequeños, incluso los adolescentes, las reacciones que los apoderados incluso pueden traer o tener al respecto de ciertas situaciones. El famoso bullying que siempre ha existido en las aulas de clase, creo que en tu caso también en alguna vez lo presenciaste o fuimos no sé si partícipes, pero sí éramos prácticamente, nos presenciamos que algo que normalizábamos, como antes que nos decían de algún tipo de apodo o alguna situación más burlesca, lo encontramos como algo no tan invasivo o lo normalizamos en nuestra época de infancia o adolescencia, donde hoy en día ya tiene un título, creo que siempre lo tuvo, pero hoy en día se habla directamente del bullying.
¿Qué pasó efectivamente? ¿Por qué vemos a comienzo, estamos finalizando marzo y hemos visto hechos puntuales en la región de Magallanes, a nivel nacional, de una agresividad escolar? Hoy en día, ¿qué nos faltó? Poca empatía en sociabilizar durante estos 2 años de pandemia. ¿Qué hoy en día pasa con el bullying? No sé si como psicólogo también y académico lo han conversado, lo han visto. ¿Qué dice el análisis al respecto de esto? A ver, es interesante tu pregunta porque tiene varias ramas. Yo justo hoy día en la mañana veía un reportaje a un psiquiatra, al jefe de psiquiatría de infanto juvenil de la clínica alemana, ¿ya? Y él hacía mención principalmente a la socialización primaria, ¿ya? O sea, por eso quiero como dividirlo. Vamos Esto, dividiendo entonces. en el fondo tiene que ver como buscar los orígenes, ¿ya? Y más que el acto propietario, que también vamos a hablar de eso. Pero yo creo que hay un origen que tiene que ver con, el psiquiatra lo hablaba, que tenía que ver con el narcisismo que hemos ido formando. ¿Qué se refiere a eso? En el fondo, principalmente él hacía mención a que hay un tema en el hogar, ¿ya? Que tiene que ver con el establecimiento de límites, que tiene que ver con la poca empatía. Tú usaste una palabra importante. La empatía siempre se ha dicho que es como ponerse en el lugar del otro, y yo creo que eso no existe mucho. Yo creo que en el fondo uno tiene que reconocer al otro como un otro distinto, y eso es ser empático, más que ponerse en el lugar del otro, ¿ya? Entonces, yo creo que primero hay una socialización primaria en la casa, perdón, donde nos estamos estableciendo límites, donde nos estamos poniendo y nos le estamos diciendo a algunos chicos está mal lo que estás haciendo y lo que está produciéndose tiene algunas consecuencias, ¿ya? Entonces, yo creo que no es un efecto pandémico, yo creo que es un efecto generacional. Ya, o sea, es un efecto generacional. A lo mejor estamos disfrazando algo que se veía venir igual y que le estamos dando la responsabilidad, entre comillas, a la pandemia. Es muy interesante tu comentario porque en el fondo estos últimos 2 años le hemos echado la culpa a la pandemia en todo. Así como que Muy buena, sí, le hemos de echado verdad la que culpa, sí. no sé, a las separaciones que tiene que ver con la pandemia. No tiene que ver con la pandemia, por ejemplo, eso. Tiene que ver con que nos tuvimos que encontrar, nos tuvimos que mirar, tuvimos que estar tiempo juntos, que no era lo normal. Y en esa definición, por supuesto, a la gente que tenía una relación como adecuada, se logró mirar y siguió manteniendo eso. Pero la gente que ya venía con algunas crisis, se produjo una separación, ¿ya? Entonces, yo primero creo que hay que dejar de estar la culpa de la pandemia en todo. Antes se hablaba, o durante el primer periodo de la pandemia, se hablaba del síndrome de la cabaña. Que Exacto, la gente, y lo conversamos en su momento acá, que lo la gente conversamos. quería salir, que la gente no iba a salir. Mentira, todos queremos salir, todos queremos retomar nuestra vida. Entonces, yo creo que la pandemia viene a mostrarnos lo que somos, ¿ya? Qué susto, ¿no? Sí, o sea, suena no se un asusta poco. porque hoy en día se habla mucho también de la autoayuda. Creo que hay muchos libros y psicólogos y psicoanálisis que se hacen al respecto del amor propio, del autoencontrarse. El problema es que cuánto absorbo y cuánto realmente me puede servir una herramienta si no la sé utilizar. Hoy en día esta situación de autoencontrarnos, ¿qué tan importante es solo yo o el amor propio, que algunos psicólogos, incluso académicos o de tu área, Enzo, hablan? Y voy a citar a una psicóloga, la Soledad Brumer, que habla al respecto del amor propio. O sea, el amor, que no es solamente que el amor propio, al parecer, nos han mal enseñado, o la sociedad, o a lo mejor las redes sociales también hacen mucho de esto del amor propio. ¿Qué es el amor propio? Pasar por encima de otro, no respetar la tolerancia del otro, y esta palabra como empatía. Creo que se utilizó mucho en la pandemia, pero no sé si se llevó a la práctica. Mira, yo creo que es muy importante. Yo también tengo redes sociales profesionales y en el fondo con las community managers siempre estamos subiendo algunas publicaciones que tienen que ver con efectivamente el amor propio, el poder aprender cómo a quererse, a identificarse. Pero eso no basta, ¿ya? Porque también no hay que mirarse solamente uno, sino que también leer lo que el otro te dice, ¿ya? Si estoy haciendo algo equivocado, si no estoy creciendo, no estoy madurando, si no tomo consecuencias de lo que estoy haciendo, tampoco va a servir mucho, ¿ya? Porque si solamente lo vemos desde el amor propio, lo que vamos a hacer es mirarnos desde una posición más narcisa solamente, ¿ya? ¿Estamos en una sociedad más narcisista? Por supuesto, estamos formando más narcisistas. Porque cuando hablamos de una generación, cuando hablamos hoy en día de estos escolares, desde el preescolar hasta el escolar, que será hasta cuarto medio, o incluso el universitario, por qué no decirlo, hoy en día sentimos que son más competitivos, que son más independientes de cierta forma, más autónomos, pero de cierta forma también son más dependientes de la familia. Cuando hablamos de esta generación, por ejemplo, los NN, que ni trabajan ni estudian, vienen de una generación que a lo mejor no son las mismas que nosotros de los millennials, entre otras, pero hoy en día la generación Z, como se le dice, vienen con una autonomía de una red social, de ser muy autónomos en cierta forma, pero también son bastante
emocionalmente inestables. Lo que pasa es que algunos estudios lo que están señalando, con respecto a lo que tú hablabas, y por eso es importante citar los estudios, y por eso es importante ver las investigaciones y lo que uno ve en la consulta, que en el fondo esta generación que tú estás hablando es una generación que ha sido sobreprotegida. ¿Ya? Estamos hablando de una generación de menores de 35 años, principalmente, ¿ya? Con padres de una generación distinta también, ¿ya? Entonces, en esa definición, estos padres que sobreprotegen a los hijos, lo que hacen es no generar la empatía en el fondo se construye, o sea, tú no naces empático. ¿Y por qué se utiliza tanto entonces la palabra empatía? Porque en esta generación. Está trillado, yo creo que en el fondo... Porque la sociedad como que hoy en día he escuchado, yo creo que estos 2 años he escuchado lo que más he escuchado, la solidaridad y la empatía. O sea, yo creo que en el fondo son dos cosas. Una es ser solidaria frente a una situación determinada, pero la otra cosa es la empatía que tiene que ver con que, como te decía, no es ponerte en el lugar del otro, sino que entender que el otro tiene una visión distinta, que el otro tiene una cultura distinta, que el otro fue formado de una forma distinta. Entonces ahí se produce el choque. Entonces lo que están haciendo los estudios este último tiempo, desde el apego y todo eso, tiene que ver con que estamos viendo padres que son más sobreprotectores y que nos están generando la empatía, como por ejemplo decirle, ¿sabes qué? Efectivamente tú sufres, yo te voy a cuidar, pero también ojo con lo que tú haces, en qué tú te haces cargo de esto. Porque si yo lo pongo afuera solamente y yo digo, te atacan solamente, tú eres pobrecito, por decirlo así, lo que termino generando es que no genero empatía, porque no le muestro al sujeto lo que el otro es. ¿Ya? Hay estudios muy interesantes que hoy día se están dando estos últimos 30 años que están diciendo, y voy a decir algo que va a sonar un poco macabro, pero que los hijos sobreprotegidos tienen menos habilidades que los hijos abandonados. Menos abandonados. ¿Ya? Hay un concepto que yo siempre lo planteo, que está en la red, que es los hijos de padres helicópteros. ¿Qué significa eso? Lo pueden googlear, Lo voy a googlear, a ver qué significa. Significa que son, y ahí habla de la hiperparentalidad, que son padres o madres que están ambos o algunos de los dos sobre los hijos, ¿ya? O sobre el hijo, la hija, cualquiera, ¿ya? De estas opciones, y que ve al fondo que hay un problema y que lo que hace, se lo resuelve. Y este o ella no se dio cuenta, no vio, entonces, usando la metáfora, y eso dice la teoría, los helicópteros también necesitan mantención o también se pueden echar a perder. Y ellos no saben, principalmente, cómo enfrentarse al problema porque nunca se los dejaron resolver. Yo creo que en este momento hay varios que nos estamos analizando al respecto como padres o también como quienes a lo mejor ha generado algún impacto en la educación de alguien o en la contención o en la tuición. Enzo, cuando hablamos del bullying, ¿por qué hoy en día algo que siempre ha existido tiene nombre? A ver, yo creo que antes normalizábamos algo que no era normal. Yo creo que es muy interesante la introducción que haces. Tú decías, nosotros convivíamos con esto y era como parte de la vida, y no tiene por qué ser parte de la vida. Ojo con eso, ¿ya? Antes normalizábamos que nos pusieran sobrenombres, todos tenemos historias con eso, ¿ya? O observábamos a chicos que producían agresión sobre otro. Pero es importante diferenciar entre el bullying y la agresión física que se producen frente a peleas que se dan. Ya, creo que pero son dos cosas distintas. Eso, ahora, antes de que tú vayas diferenciando que en algunas oportunidades sabemos, por ejemplo, durante el mes de enero, lamentablemente este niño de 12 años, y yo creo que han pasado muchos niños en el mundo, y en nuestro país igual que se han quitado la vida. Hemos tenido casos acá en nuestro país que han sido, pero la verdad que escalofriantes cuando uno comienza a hablar del daño que se le ha generado. Y uno como sociedad se pregunta, porque esto no es ni siquiera como padre, porque como padre me imagino lo difícil que debe ser como un papá decir cómo no me di cuenta, en qué momento no intervine, o pensé que todo estaba bien, o se lo pregunté y nunca me dijo. Ese límite que existe, esa línea que no se ve, pero que de cierta forma uno dice, como papá siempre lo conversamos y no nos dimos cuenta. No me imagino estar en ese lugar. Creo que esa imagen de este niño de Estados Unidos con sus padres y su hermana también en la cama del hospital fue realmente una situación que a todos nos hizo pensar como sociedad, generar ser adultos empáticos para generar niños y sociedad más empática o colocarse en el lugar del otro. Pero uno dice, ¿qué es más agresivo? ¿Un golpe o una palabra? Claro, lo que pasa es que por eso te quería hacer la diferencia con respecto al tema de la agresión que tiene que ver con otra cosa. El bullying en general, o la violencia escolar, como queramos llamarla, es una situación que se produce de manera reiterativa, ¿ya? Donde hay una víctima y un victimario. Y en ese sentido, por supuesto que produce un efecto a nivel psicológico que te puede marcar en la vida, ¿ya?
y que no se puede normalizar, y a eso iba, y que en el fondo se tienen que establecer todas las reglas y normas. Hoy día todos los colegios cuentan con manuales o procedimientos frente a la convivencia escolar y frente al maltrato. Entonces, yo creo que en el fondo, ¿cómo uno se puede dar cuenta de los hijos? ¿Ya? Porque muchos de estos hijos no van a querer hablar. ¿Ya? Primero hay que creerles siempre. Siempre. Yo creo que hay que partir de la base de creer. ¿Ya? ¿Por qué un niño no habla? ¿Por qué un niño no tiene esa reacción? Por ejemplo, hace pocas horas atrás, en diferentes canales nacionales, salió una historia de un niño que sufrió bullying y que le sacaron hasta las pestañas, de 9 años en Valparaíso. ¿Por qué a un niño le cuesta tanto hablar? ¿Cómo hoy en día como padres que nos pueden estar viendo, no solo padres, acá yo creo que puede ser cualquier familia que esté muy cercana a la relación con el niño de la crianza, de cómo hoy en día enfrentamos, porque también hoy en día el bullying yo creo que va a ser tema de conversación de la familia, y cómo hoy en día invadimos también ese espacio, cómo te molestan en el colegio, ¿estás pasando alguna situación? ¿Por qué los niños tampoco hablan? ¿Cómo hoy en día uno se acerca, por muy padre que sea? Yo me imagino que papás que pueden estar escuchándonos hoy día y a lo mejor dijeron, yo se lo pregunté y tampoco me lo dijo. O sea, una de las cosas que nosotros siempre les planteamos a los padres, primero preguntarles siempre. Ya. Yo creo que eso es muy importante, siempre preguntarles. Y por eso hablaba siempre creerles. Hay que partir de la base de creer. Y desde ahí investigar un poco qué es lo que pasa. Y lo segundo tiene que ver con entregarles las herramientas para que pueda hablar. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Decirle, ¿sabes qué, hijo? Yo te voy a escuchar siempre. Entonces tú me tienes que contar, yo te voy a escuchar siempre. ¿Ya? Porque a veces no tenemos tiempo ni para escucharlo. Y desde ahí uno tiene que mirar los cambios conductuales de los hijos. ¿Ya? Porque efectivamente algunos no van a tener la capacidad de decirnos. Claro. Empiezan a dormir mal, empiezan a comer mal, empiezan a tener cambios en su rendimiento, cambios en las relaciones con los otros. Creo que esos aspectos, que si bien es importante el habla, creo que esos cambios conductuales nos permiten ver que a nuestros hijos les está pasando algo. Hay que estar atentos en esos cambios principalmente, ¿ya? Porque efectivamente, por diferentes razones, desde tener miedo a contar, desde me van a estigmatizar o va a ser peor, es como en el fondo mostrarle primero la preocupación, el que estoy contigo, te voy a creer, y también leer siempre los cambios conductuales que se están dando a los chicos. ¿Qué rol cumple el colegio acá? Se habla que la teoría, que la asociación primaria está en la casa y la asociación secundaria es el colegio, el grupo de pares, etc. Yo creo que cumple un rol importantísimo que tiene que ver con la relación con los pares. ¿Ya? Yo creo que, y esto yo tengo hijos pequeños, pero en el fondo es como que uno dice, va a entrar al jardín o a la sala cuna, o etcétera, para que socialice, no sé si has escuchado eso, para que se pueda relacionar. Entonces yo primero creo que el colegio rinde o cumple un rol importante en la socialización. Pero te vuelvo a decir, si hay una mala socialización primaria en la casa, es muy difícil que se integre. ¿Ya? Es muy difícil que se integre. Ahora, si no se produce eso, en el fondo el colegio tiene que tener algunas normas que tienen que ver con, y ya que estamos hablando del bullying, de un sistema, y la mayoría de los colegios lo tiene, por si acaso, ¿ya? Sí. De poder intervenir en este tipo de situaciones. ¿Pero por qué se ha dado este boom hoy en día de alza de violencia escolar? ¿Porque no la tuvimos durante 2 años? ¿Porque no sociabilizaron durante 2 años? ¿Porque niños que a lo mejor de primero, segundo, bueno, habitualmente el bullying se da en cursos más grandes primero, que los que son de primero, segundo, tercero básico, pero puede pasar igual. ¿Por qué pasa? Porque hoy en día puede ser esta conducta que no tuvieron un acercamiento con sus pares, que se conocían solo de forma virtual, que les costó un poco también sociabilizar porque se encontraban más en su núcleo familiar. Mire, yo te diría que no, yo creo que no tiene que ver, vuelvo al efecto pandémico, yo creo que no tiene que ver con el efecto de la pandemia, tiene que ver principalmente con una generación que está determinada de eso. Hay que leer qué pasaba antes de la pandemia también, y nos encontramos con situaciones de agresión, ¿ya? Yo creo que hay que mostrar, y estamos hablando en un medio de comunicación, pero hoy día el efecto también de las redes sociales, el efecto de grabar todo, está mostrando más cosas que no mostrábamos, ¿ya? Voy a poner un término súper fuerte quizá, este efecto voyerista que le llaman algunos teóricos, en el fondo de observar y estar más pendiente de grabar una situación, ¿ya? Y que se sube a las redes sociales, entonces nos está mostrando más actividades. Entonces, yo también creo que tiene que ver con eso. No es que estemos teniendo más violencia, lo que pasa es que estamos viendo la más violencia. Yo estuve leyendo al respecto que también el ciberbullying aumentó
E incluso supuesto. estos productos de que hoy en día tenemos generación que utiliza las redes sociales constantemente y que una de las cosas como la funa, algo como ese límite que incluso algo que a mí me molesta o que a mí no me parece, que a mí me parece divertido o para la burla, lo publico y te puede obviamente generar un impacto en tu vida. O sea, yo creo que hay poco límite con respecto al otro, ¿ya? Y creo que las redes sociales en el fondo se ha ido generando un boom, se generó un boom en un momento dado con respecto a tener redes sociales, poder comunicarnos y todo eso, pero le pasa a mucha gente, y yo lo he escuchado, que está muy cuidadosa de lo que lo publica en las redes sociales, desde generar envidias, ¿ya?, en lo que haces, ¿ya?, o efectivamente generar efectos de poder transmitir o decirte algo que no compete, ¿ya? Entonces, el otro día lo hablaba también un psiquiatra y decía que hay que entender que si tú publicas algo y tú haces un comentario en una red social, lo va a ver una cantidad de personas importantes, ¿ya? Entonces, eso hay que hacerse cargo también, de cómo si daño a un otro con un comentario determinado, sea cierto o no cierto, ojo con eso, tengo que generar que hay un efecto de eso. Un efecto familiar, un efecto parejístico, un efecto de crianza a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a veces la gente no se da cuenta de que puedes dañar fuertemente a un sujeto. Y si ese sujeto no tiene la estructura de personalidad para sostener eso, pueden generar efectos dañinos al sujeto. ¿Y cómo hoy en día fortalecemos a esta generación que viene en la adolescencia y la niñez? Que, bueno, yo creo que el uso de las redes sociales es algo que para ellos es muy común, a lo mejor para ciertos padres no está tan permitido dependiendo de la edad. Recordemos que hay ciertos medios que te permiten ser mayores de 18, pero esto según era, y entre todas partes yo creo que la mayoría de los niños que hoy en día tienen, que no son mayores de 18, la tienen y saben los padres también que la tienen. Pero ¿cómo le doy las herramientas a un niño para que no le afecte? Porque a veces uno se ha dado cuenta y dice, oye, mira, tengo tantos me gusta, como esa aceptación social que esperan recibir. Y si lamentablemente es negativa, también les afecta de forma emocional. Como papá, ¿cómo se puede intervenir? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué tan ese límite que permito o no permito que también esta red social mi hijo pueda ser parte, ya que la mayoría de sus compañeros también lo son? Eso es súper importante, no podemos negar las redes sociales. O sea, el excluir a un joven de una red social es como sacarlo fuera del sistema hoy día. Y no solamente los jóvenes, todos tenemos redes sociales, la mayoría tenemos redes sociales, ¿ya? Mi papá tiene 73 años, 74 años y tiene Facebook, ¿ya? Y se conecta en Facebook y se ha encontrado con la gente, etcétera, etcétera. Entonces, ojo que no solamente tiene que ver con la generación más joven, yo diría que los jóvenes tienden a ser más leales entre ellos, ojo con eso, ¿ya? La generación que está haciendo más daño son los adultos jóvenes, ¿ya? Los adultos jóvenes, estamos hablando de una persona sobre 18 años, ¿ya? 18 a 30 años aproximadamente. Entonces, ¿cómo si yo le enseño a un hijo en relación a tu pregunta? Tiene que ver con que primero entiendan que esta es una realidad virtual. Y en esa definición no puedes basar tu capacidad de sentir que eres capaz por cuántos likes tienes, ¿ya? O cuántas visitas tienes, ¿ya? O qué tan aceptado soy. O claro, y qué tan aceptado soy. Y que en el fondo entiendan que es una realidad virtual. Y en esa definición, el día a día y el cara a cara, y eso sí, hemos visto en la pandemia que esto ha sido súper distinto, volver a encontrarse en los colegios. Yo soy docente de la universidad, como tú señalabas, y ha sido muy agradable, independientemente de que estemos con mascarilla, muy agradable volver a conectarnos con nuestros alumnos y estar presentes. Entonces, hay que enseñarle a los hijos que, si que no son influencers y se dedican a eso, porque es una profesión, entre comillas, hoy día, es cómo tú lees que eso es una realidad virtual. Enzo, vamos a seguir hablando al respecto de esto. Quiero preguntarte al respecto, lo mencionábamos, cómo hoy en día un niño que se vio afectado de violencia escolar, que ha perdurado en el tiempo, cómo le afecta, o cómo también el papá poder ayudar, o si necesita la ayuda, cuando un niño necesita la ayuda de un profesional. No solamente del caso de un niño que ha sido violentado, sino también quiero hablar del agresor, porque creo que ambas partes tienen que ser tratadas. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta regresamos y seguimos conversando con nuestro especialista, nuestro psicólogo Enzo Arias. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de
Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral. Fábrica de ventanas. Supermercado Rofil. El más económico de la ciudad. Estamos de regreso conversando al respecto de también la violencia escolar, del bullying, pero en especial de las reacciones como seres humanos que hemos tenido este último tiempo, que se han visto cargadas también con agresión, a lo mejor espontaneidad, pero también de una forma un poco más agresiva, donde en algunas oportunidades hemos incluso normalizado acciones que no lo son. Esto es pospandemia. Esto realmente es lo que hoy en día una generación hemos ido cultivando y hemos ido normalizando. Con el psicólogo especialista académico Enzo Arias lo hemos ido conversando en el primer bloque. Y continuamos el día de hoy con esta alza de agresividad o de denuncias escolares de bullying, que papás preocupados, sociedad preocupada. Yo estaba leyendo el último reciente en Valparaíso, este niño de 9 años que le sacaron hasta las pestañas y viralizaron ciertas acciones, y tú mencionabas esto que tenemos hoy en día en la mano. ¿Qué tan positivo y tan peligroso puede ser a la vez incluso? Pero ¿cuándo hoy en día un padre tiene que intervenir? ¿Cuándo un padre tiene que acudir a un especialista como en tu área, Enzo, como psicólogo? ¿Cuándo es necesario? Cuando afecte el desarrollo completo de los sujetos, ¿ya? El DSM-5 lo dice en uno de los aspectos, dice que afecte toda tu vida, ¿ya? Y en ese sentido, primero es como que en el fondo está generando un cambio, como te decía, conductual importante, desde cómo comen, cómo duermen, que se aíslan, que no quieren ser parte de, que no quieren ir al colegio, ojo con eso. Y no es el sentido de que todos alguna vez no hemos querido ir al colegio, porque todos alguna vez no quisimos ir al colegio. Pero en el fondo tú te das cuenta que hay una actitud como de temor, ¿ya? Yo creo que ahí es importante pedir ayuda a especialistas con respecto a eso, ¿ya? Y aislar de las agentes que le producen el efecto, ojo con eso. O sea, no sacamos nada con que este chico lo estemos tratando y se siga manteniendo en un ambiente escolar, si es que lo hay, un ambiente escolar negativo. ¿Por qué siempre se actúa? Es bueno, tú mencionabas esto de alejar, y lo hemos visto. Yo creo que quienes hemos sido apoderados más de algún caso hemos conocido en algún establecimiento educacional. Esto es transversal, esto ocurre en cualquier situación de colegios públicos, subvencionados, particulares. Todos. ¿Qué tan bueno es cambiar al alumno del colegio? ¿Qué tan bueno es que la víctima lamentablemente termine saliendo de su núcleo, saliendo de un colegio que a lo mejor lo ha visto crecer, que tiene lazos también, o que le gusta su establecimiento, tener que irse a otro establecimiento? O sea, lo ideal no sería hacer eso, lo ideal sería por generar un ambiente distinto donde él o ella se puedan sentir más adecuados. Pero si no se da ese ambiente, es importante mostrarle que hay que protegerlo y que de alguna manera esto va a seguir ocurriendo y hay que hacer algo. Entonces, ahora, en general, nosotros hemos visto chicos que tienen efectos de bullying importantes y son ellos mismos que muchas veces piden el cambio de colegio. Yeah. Y ahí estamos hablando de una situación grave. O sea, porque en el fondo lo que tú dijiste, o sea, sacarlo del grupo de pares, de la relación que establecen, pero lo hemos visto en algunas situaciones donde ellos mismos también piden cambiarse de colegio, ¿ya? Ahora, si logramos la reinserción en el sentido de generar un aspecto o un espacio más protegido, ahí es importante que actúen todos los actores del sistema, el colegio, los padres también, los mismos alumnos, los profesores que están estando ahí. Entonces hay que hacer un trabajo intenso. ¿Qué tan importante es la opinión de los jóvenes cuando, en el caso del bullying, en esta violencia de la comunidad escolar? ¿Qué tan importante es que ellos también intervengan, que se pregunten, que se hagan espacios de volver a encontrarse, de estas habilidades socioemocionales que hoy en día, o incluso de poder relacionarse? ¿Qué tan importantes son estos espacios que se haga como comunidad, ya sea de padres, incluso que hay colegios que hacen muchas actividades extraescolares, y también aparte del lado educativo? Primero hay que dejar claro que no nos vamos a llevar bien con todo el mundo. Yeah. ¿Ya? O sea, esta cosa de que todos nos aceptemos, creo que no hay que normalizarlo, porque eso nos va a pesar, sino que en el fondo que nos respetemos. Por eso te hablaba que para mí la definición de empatía tiene que ver con el respeto a un otro que es distinto. Y desde ahí yo puedo entender que tú tienes una forma de vestirte distinta, que tienes actitudes distintas con respecto a, por ejemplo, no sé, un grupo de chicos que les gusta salir a carretear, que me entendí, y hay otros que no. Entonces, en el fondo yo creo que hay que entender que somos distintos, pero hay que respetarnos. Yo creo que desde ahí es importante. Y que en ese respeto los límites estén súper claros. Y que nos vamos a tener que relacionar
de una manera, a ver, y que tiene que ver con los roles. ¿Ya? Yo siempre le explico esto a mis compañeros, a mis alumnos de la universidad, yo les pregunto, ¿ustedes son amigos acá? Y algunos dicen, sí, no, ustedes son compañeros de curso, que es un rol distinto. ¿Ya? Los amigos, porque está dentro, está definido por un contexto, por una situación. Claro, algunos van a ser amigos después del colegio y eso es importante entender y mostrarle que hay gente distinta y que tiene que respetar que hay gente distinta. Enzo, ¿cómo siempre se habla de la víctima? ¿Pero qué pasa con el agresor? Es súper interesante lo que señales porque hay que indagar también, ¿eh? Hay que indagar por qué se produce la agresión. Si estamos hablando de un chico que no ha tenido las herramientas, que no se le ha enseñado a poner límites, pero también, y por eso hago la distinción, que hay una línea que en el fondo también tenemos que socializar primariamente en la escuela, en la casa, donde le decimos al hijo, tú no puedes hacer lo que tú quieras, no todo va a ser como tú quieres o como crees tú que funciona, pero también, ojo, que también hay chicos que hoy día son más abandonados, por decirlo así, y también observan maltrato, y se normaliza el maltrato. ¿Hemos normalizado el maltrato de cierta forma en la sociedad o la agresión o la forma de cómo yo impacto en algo que yo quiero, en algo que yo solicito, no solamente individual, sino que también en forma manada, que hoy en día estamos más agresivos e incluso yo en alguna oportunidad lo veo hasta en publicidades, como que genera un impacto como muy potente y qué tanto ese impacto me genera que normalicemos que hoy en día yo pida respeto e incluso pasando a llevar el del otro o la incomodidad del otro. A ver, ¿estamos en una sociedad más agresiva? Yo creo que estamos en una sociedad, no sé si más agresiva, yo creo que estamos en una sociedad que tiene menos límites, que es distinto. ¿Ya? No nacemos agresivos. Porque me pasa, y nos fuimos un poquito para otra línea, pero hoy en día me pasa que a la autoridad, dígase la autoridad, que nuestra generación a lo mejor, que hoy en día no existe el mismo respeto que antes. Lo que pasa es que tiene que ver con los estilos de crianza. Y existen 3 estilos de crianza, que se viene hablando hace muchos años de esto. Y que yo creo que eso lo tienen muy claro los profesores, por ejemplo. En tu caso eres académico de una universidad, pero me imagino que también pasa en los profesores. Lo que pasa es que tiene que ver también con a quién le entregamos autoridad y si somos capaces de entregar la autoridad. Muchas veces... Que es muy distinto un jefe que un líder, por ejemplo, que hablábamos el otro día. Sí, pero además tiene que ver con la función que le podemos entregar a los que deberían ser autoridad. Respetar la autoridad, no el autoritarismo, que es distinto. Sí. ¿Ya? Porque el autoritarismo en el fondo te castiga por todo, sino que tiene que ver con, y aquí me pongo en los estilos de crianza parentales, que también pueden ser desde el líder, que es un estilo de crianza autoritario, un estilo de crianza con autoridad o democrático, le llama la teoría, o un laissez-faire, que en el fondo es dejar ser en francés. Entonces, también tenemos que entregar la autoridad a los profesores, ¿ya? Desde, en el fondo, decirle, este es tu profesor, respétalo, ¿ya? Respétalo porque es tu profesor. Entonces también yo creo que hemos perdido esa capacidad de transmitir el que el otro tenga autoridad o no, ¿ya? Si no le entregamos la autoridad, no el autoritarismo, al profesor, nosotros también como papás, poco lo que podemos hacer. ¿Y el niño agresor o niño, puede el día de mañana finalizar esa agresión con el tiempo? Por eso interviene. Sí, por eso es importante indagar cuáles son las causas de la agresión, si tiene que ver con no límites, si tiene que ver con un modelaje o un modelo que llama bandura, con respecto a lo que él observa en la casa, ¿ya? O está siendo violentado también. Por eso hay que indagar principalmente, hay que hacer una investigación. Ahora, independientemente de las 3 situaciones que se pueden dar, por supuesto que el niño puede cambiar, por supuesto que el niño puede establecer otro tipo de herramientas, ¿ya? Pero tiene que hacer un trabajo sistémico, que le llamamos algunos teóricos, que tiene que ver con que estén todos los actores involucrados en esto, tanto papás como papás o apoderados, los chicos también dentro y también el sistema educacional. Pero hay un factor que igual quería mostrarte en un momento. Estamos viendo un alto aumento, y no solamente en Punta Arenas, ¿ya? De agresiones entre chicas. No sé si te has dado cuenta. Sí. ¿Ya? Y que lamentablemente, por decirlo así, estas agresiones están generadas porque se pelean por un hombre. Eso es digno de análisis. Eso es digno de análisis. Yo creo que es algo que no tenemos que dejar de lado. Y lamentablemente rápidamente se viralizan estos casos. Sí, se viralizan. Y ahí es donde se genera un mayor ruido, una mayor preocupación y obviamente que cómo impacta también el día de mañana en estas personas que fueron involucradas en estos hechos. Sí, pero lo que yo te quiero hacer mención en el fondo, y esto va a ser un poco polémico quizás, como siempre, que tiene que ver con que cuando vemos a 2 chicas peleándose por un chico,
¿ya? Y me ha tocado intervenir como terapeuta familiar, yo también soy terapeuta familiar, es como que a cualquiera yo les digo, ¿y dónde está él? O sea, mientras ustedes dos se pelean, el tipo está sentado mirándola. Ojo con eso, que también tiene que ver con cómo lo vimos en la semana pasada o antepasada acá en Punta Arenas, y que generalmente se pelean por un chico, ¿ya? Entonces también, ojo con eso, ¿ya? Que tiene que ver con que nos generamos agresión entre dos y él estaba mirando y es como, sorry que te lo diga así, porque lo decía un amigo mío que es terapeuta también, decía, maestro, se pelean dos por él, dos por ella. Claro, pero que en el término masculino a lo mejor eso sería muy machista. Exacto, y es en una muy situación machista. de que incluso hoy en día estamos hablando de la igualdad, de la paridad. Exacto. Hoy en día... Esa es una definición muy machista, pero también es importante no normalizar los tipos de agresiones, ¿ya? Porque en el fondo tiene que ver con cómo normalizamos y tratamos de igualar, cuidado con esto, tratamos de igualar, pero nos estamos dando cuenta que hay un origen igual, ¿ya? Entonces, a mí me preocupa eso porque yo lo he visto también en este último tiempo, cómo también ellas están generando una conducta violenta, ¿ya? Y no estoy diciendo que ellos está bien que lo hagan, por favor, también está mal, ¿ya? Pero ojo con eso, ¿ya? Cuando igualamos también tenemos que entender que hay una agresión de alguna manera importante, ¿ya? Una persona que ha sufrido bullying durante su infancia o su escolaridad de media, ¿trae el día de mañana a una persona adulta, le puede traer secuelas? Por supuesto. Por supuesto, porque ahí afecta la autoestima, ¿ya? La autoestima no se genera con que uno... cosas distintas. La autoestima, porque me han preguntado muchas veces, la autoestima es, ¿cómo se desarrolla la autoestima? O sea, yo le enseño a alguien a que en la mañana se levante y diga, oh, yo me quiero mucho y soy capaz... Ser súper optimista. No. La autoestima se desarrolla en relación a los otros. Wow. ¿Qué importancia es el impacto entonces de cuáles son las personas con que me rodeo? Por supuesto. Tú desarrollas una autoestima positiva o negativa o alta, baja en relación a lo que los otros me dicen a mí. Y desde ahí puedo definir que soy capaz, porque el otro me refuerza, y que el otro que no es miembro de la familia, porque es como la típica que la madre le dice a la hija, no hija, si tú eres bonita, y ella le dice, es que tú eres mi mamá. Claro, y por eso es tan importante desde la infancia reforzar acciones positivas hacia nuestros hijos. Sí, pero también es importante. ¿O no basta con eso? No basta con eso porque también la autoestima viene dada principalmente en la socialización secundaria. ¿Ya? Porque en la socialización primaria, o sea, a ver, excluyamos la violencia, por favor, ya, porque ahí vamos a generar problemas de autoestima todo el rato. Pero lo que yo quiero mostrarte, en el fondo, es que la autoestima se genera en relación a los otros, ¿ya? ¿Cómo uno sabe que uno es un buen profesional? Cuando te ven harto, cuando te visitan harto, cuando tienes mucha gente que te viene a ver. Desde ahí hacen la definición. Yo me puedo creer un buen profesional, pero si nadie va a mi consulta, o sea... Entonces, es súper importante, yo estoy escribiendo algo sobre esto, en el fondo es como... ¿Cuándo va a salir publicado? Alguna vez. Ahí nos cuenta entonces para poder... Tengo que terminar mi doctorado primero, Ya. Estoy estudiando harto. Entonces, en esa definición, cuando tú lees al otro, y yo le explico esto también a algunos adolescentes, créale al otro que no es tu familia, créele al otro cuando te está diciendo algo positivo de ti. Porque ahí generas autoestima. Me llama la atención, y bueno, voy a cambiar un poco el tema al respecto del bullying, pero va todo muy de la mano y hablando de la autoestima. Magallanes, a través de la Seremía de Salud, conversando al respecto, incluso los titulares que salen en nuestro diario, 253 casos de intento de suicidio en Magallanes. ¿Qué tanto afecta también una persona con la autoestima baja o con la autoestima de no creer a llegar a una situación de querer quitarse la vida? A ver, pero es que hay que tratar un poco las patologías, así que ojo con eso. Si tenemos un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor con un cuadro depresivo... ¿En Magallanes existe un alto índice de depresión? Sí, hay dos fenómenos que se están dando, o sea, dos explicaciones para este fenómeno, tres, ¿ya? Uno tiene que ver con el efecto de la luz, efectivamente, ya tenemos depresiones estacionarias en Magallanes, porque cuando estamos en invierno aparece más la melatonina, que produce un letargo, y cuando hay verano hay más sol, entonces actúa más la serotonina que nos permite poder movernos. Hay un efecto del ambiente, por supuesto. Hay un efecto también que algunos estudios lo han señalado, que tiene que ver que a mejor calidad de vida se toleran menos las frustraciones. ¿Ya? Muy interesante esto porque... Sí, y siento que acá en Magallanes se habla que hay una mejor calidad de vida. Sí, hay algunos estudios que han dicho que Punta Arenas con Viña, con Valdivia, están bordeando que son las ciudades que tienen mejor calidad de vida.
pero nos encontramos con alta tasa de cuadros de depresión y ansiedad y de suicidios también, porque también lo que se señala es que en la medida que tenemos una vida más cómoda, cualquier situación te puede generar un estrés. Perfecto. ¿Ya? Y tercero, un efecto biológico, que tiene que ver que se transmite de generación en generación. Ya. Enzo, ¿puede ser que aumente la depresión? Te lo pregunto como especialista y en tu consulta y el análisis y también a través de lo académico. Que la pandemia, producto de puede existir a lo mejor una rabia, puede existir a lo mejor una frustración, pues una intolerancia a lo que pasó, a estos duelos que no los vivimos completamente, a estas despedidas de familias que se pasaron durante estos 24 meses, que perdimos un familiar y que no pudimos despedirlos como estábamos acostumbrados, y que la pandemia llegó a impactar a arrebatarnos a alguien, y que aparte el duelo no sea de la misma forma o la despedida de la misma forma. Podemos tener porque se habla de esta pandemia mental, post-pandemia, COVID. A ver, hay dos cosas. Tú dijiste recién, una opinión muy personal, por lo menos lo que he conversado con otros académicos también, es que nosotros creemos que el efecto de salud mental va a ser posterior a que termine la pandemia. El trastorno por estrés todavía no lo estamos viviendo. No, el trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, se produce luego de que se produce el hecho, luego que se termina el hecho. Entonces, lo que más probable es que nos encontremos al final de la pandemia con muchos cuadros. ¿Por qué? Porque hoy día la gente está sobreviviendo. ¿Y esto se puede dar en las diferentes etapas de la vida de un ser humano? Por ejemplo, cuando estamos hablando de esta situación de pandemia de salud mental, ¿se podría dar en un niño, un adolescente, un adulto y un adulto mayor? Mira, yo creo que los más afectados han sido los adultos mayores, ¿ya? Porque yo creo que ellos han sido los que más hemos perdido, lamentablemente, y los que más han estado restringidos, ¿ya? Yo creo que hay un efecto, sí, en salud mental en los adultos mayores importante, que hay que hacerse cargo de ellos, porque además son menos tecnológicos también. Claro. Entonces pueden generar menos vínculos, los adolescentes se comunican, nosotros estamos hoy día hablando desde el Zoom, desde el Meet, pero ellos ya venían hablando de eso, ¿ya? Lo que pasa es que hoy día lo masificamos. Pero uno dice, hay que hacerse cargo, y también la salud pública en Chile, la salud mental es bastante escasa, tenemos un mínimo porcentaje. Creo que igual hay que tener herramientas el día de mañana para hacerse cargo y llegar de forma precisa, llegar a tiempo. O sea, yo creo que se han instaurado nuevas soluciones, que yo creo que en el fondo se están haciendo cosas, ¿ya? Creo que, y no voy a entrar a la política ni nada por el estilo, sino que en el fondo el solo hecho que hoy día se hable de la salud mental como algo prioritario, yo creo que marca una diferencia, ¿ya? El lenguaje crea realidades. Entonces, en esa definición yo creo que sí estamos haciendo cosas. Y se va a tener que hacer algo, y nunca va a ser suficiente, porque en el fondo la demanda que se ha venido teniendo desde hace rato, ojo con eso, la vemos hoy día en la salud mental, pero hace rato los indicadores de salud mental venían malos. ¿Sientes que de alguna forma los psicólogos, psiquiatras tuvieron un boom en pandemia? Yo creo que se notó más, te vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que ya veníamos con una carga importante en salud mental, de atención en salud mental, pero hoy día se nota más, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo hemos viralizado, lo hemos verbalizado, y que vamos a tener mucho más trabajo, pero yo creo que es súper importante también, en el fondo, quién te ve, quién te atiende, ¿ya? Y no quiero polemizar con esto, sino no da lo mismo quién te atienda, ¿ya? Uno puede tener todas las energías como profesional, pero hay que estar capacitado para algo como lo que tú dijiste. O sea, a mí me toca en la consulta ver hoy día pacientes que están viviendo un duelo y que de alguna manera no han podido vivir el rito, ¿ya? Y eso lo ha afectado fuertemente. Eso puede generar una sociedad donde hemos tenido que evitar o no hemos podido vivir ciertos ritos o rituales o de ciertas situaciones, o que nos ha cambiado la vida, tú hablas de las separaciones o de situaciones que han pasado, que estemos menos intolerantes. Vuelvo a decirte lo mismo, yo creo que siempre hemos sido menos intolerantes, pero creo que hoy día se ve más, ¿ya? Lo vemos más, hemos tenido más tiempo para mirarnos. Se ha hablado yo leo bastante, yo creo que, bueno, depende si usted lo ha leído en redes sociales, en Facebook, y si no lo tiene, a lo mejor lo ha escuchado a través de los noticieros, otras cosas. Cuando hablamos de las habilidades sociales, cuando hablamos de las herramientas, y perdón que te lo pregunte, Enzo, pero cuando hablamos de eso, ¿de qué se dice? Porque dicen, no, es que este joven no tenía las herramientas sociales o esta persona no tenía las habilidades. ¿De qué hablamos específicamente? ¿Cómo a una persona le explicamos que tiene que tener ciertas herramientas o habilidades que a lo mejor uno dice, bueno, a lo mejor me las tendrían que haber educado mis padres,
a mi infancia, cómo lo hago en la adultez, cómo se las entrego a un adolescente que puede estar pasando por una violencia escolar o que puede ser un agresor o que puede estar pasando diferentes situaciones en la vida que a lo mejor necesita una contención emocional. ¿Qué son las habilidades y las herramientas emocionales? Las habilidades sociales principalmente son conductas que uno tiene que ver con relación a un grupo de pares, ¿ya? Conductas desde saludar a alguien, ¿ya? Desde respetar, por ejemplo, tu llegada, desde respetar, por ejemplo, tu turno para hablar. Esas son habilidades sociales en general, de poder dar las gracias, ¿ya? Puede sonar súper simple, pero esas son habilidades sociales y que en el fondo las empezamos a ver desde muy pequeños. Entonces, primero hay que construir las habilidades sociales. Eso significa cómo nosotros, como papás, desde pequeños enseñamos habilidades sociales. Ahora, cuando no se produce eso, como tú lo señalaste, porque hubo un papá ausente o porque de alguna manera no pusieron límite de cualquiera de las dos, siempre se puede enseñar habilidades sociales. Pero ¿cuándo cambia la gente? La gente cambia cuando necesita cambiar. Si no le mostramos la necesidad del cambio al otro, y no estoy hablando de algo solamente coercitivo, sino desde lo que pierdes, desde las consecuencias y, ojo, desde la mejora. O sea, si tú construyes habilidades sociales, las vas a pasar mejor también, pero tienes que dejar de o perder algunos beneficios. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo, un ejemplo, un adolescente prestarle ropa todo el rato, ayudarlo, ¿ya? Y genera una conducta. Entonces, si tú quieres cambiar esta conducta, tienes que dejar estos beneficios también. Y somos tan buenos para justificarnos, ¿no? Es que tiene que ver con... Por eso te hablaba de los beneficios, ¿ya? A veces hay que perder beneficios para generar un cambio de conducta. Claro. ¿Por qué? Porque también esos beneficios te pueden llevar a situaciones que puedan ser de debilidad. Y eso se empieza a dar principalmente en la adolescencia y también se produce un efecto importante en la adultez joven. Hoy se habla mucho de la salud mental. ¿Siempre se ha hablado de la salud mental? ¿Cómo lo ves como profesional? Yo llevo 20 años en esto, la semana pasada cumplí 20 años siendo psicólogo, mucho orgullo de esto. No siempre se ha hablado de la salud mental. Yo creo que en el fondo hoy día somos menos estigmatizadores de la salud mental y eso a mí me parece genial. Porque hay que hablar las cosas como son. Hoy en día, si uno presentaba hace unos años atrás una licencia psiquiátrica en el trabajo, automáticamente tenías el temor si ibas a ser desvinculado o no al respecto, o titulado como... Ir al psicólogo, ir al psiquiatra era bastante callado, era algo que no se hablaba. Y hoy siento que estas herramientas se están utilizando más. A eso me refería. Está más permitido hablarlo. A eso me refería. No sé si es lo mismo hablarlo que no sean cuestionados también. No, hoy día voy a usar la palabra que usé antes, está un poco más normalizados en el fondo de ir al psiquiatra, ir al psicólogo, te permite de alguna manera, la gente tiene menos miedo de decirlo. Antes, cuando yo me formé, ¿ya? O antes de eso, si tú decías yo voy al psicólogo o al psiquiatra, no estabas loco, ¿ya? Solamente la gente loca iba al psicólogo, solamente la gente loca iba al psiquiatra. Entonces yo creo que lo importante es cómo hoy día ponemos la salud mental como un aspecto más importante. La salud mental es tan importante que puede generar un efecto físico en el otro, la somatización de alguna conducta, la somatización en el cuerpo, cómo nuestro cuerpo nos habla. Entonces yo creo que es súper interesante cómo hoy día la salud mental tiene un punto importante y se estigmatiza menos. Sí, y también el respeto de no hablar del otro. Yo creo que el día de incluso los premios del Oscar, hay dos situaciones que uno puede estar de acuerdo o no al respecto de la situación de cómo una persona, un famoso actor, se hace incluso cita a una enfermedad, una alopecia. Podríamos hablar de cualquier otro tipo de enfermedades que son a lo mejor más estéticas, que se ven más estéticos, pero uno no sabe lo que ha pasado a esa persona por el tiempo. Y después viene la agresión de nuestro querido, por lo menos en mi caso, me encanta él, Will Smith, de esta agresión. Hay algunos que están a favor o en contra, nunca las agresiones de ninguna otra forma, ni verbales ni físicas son buenas, pero el respeto de esta gran campaña que hoy en día se está haciendo de no hablar del otro, de una forma negativa, sentirse parte de burlar. Creo que igual es parte del bullying, igual es parte de la agresión. Hemos llegado al término, Enzo, pero para finalizar, ¿con qué mensaje nos podríamos ir? Yo primero creo que hay un mensaje que tiene que ver con la empatía, lo que te explicaba, como reconocer al otro como un otro distinto, ¿ya? Yo creo que la pandemia, y voy a usar el efecto de la pandemia, tiene que permitirnos reencontrarnos de otra manera, ¿ya? Creo que si no terminamos la pandemia y no hemos cambiado en algunas cosas y no hemos visto lo que nos ha afectado en algunas situaciones, creo que no va a pasar nada, ¿ya? Creo que es súper importante en este tiempo que hemos vivido, que ha sido terrible. Dicen ahí por ahí que uno en las crisis ve al sujeto, ¿ya? Y esta es una crisis no normativa, una crisis que no esperábamos en la vida. Si aprendemos de esta crisis y salimos de una manera mejor, más fortalecido, espectacular.
¿Ya? Enzo, muchas gracias por la visita el día de hoy de forma Encantado. presencial. Para nosotros es un gusto poder contar también en el estudio tu presencia. Y el día de hoy hablando al respecto de las diferentes reacciones como seres humanos en las diferentes etapas. Como sociedad tenemos que hacernos cargo y no normalizar ciertas conductas que lamentablemente se impactan en la vida desde un pequeño hasta una persona adulta. ¿Cuáles son las habilidades sociales? Si usted quiere conocer un poco más, también es parte importante de educarse de esto. Y siempre hablar desde la profundidad y desde el corazón, que es donde buscamos la bondad del ser humano. Que tenga un excelente descanso, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.